Pues muy buenos días. Hoy nos acompaña en nuestro set de Atlántico TV Javier de Cominges, abogado laboralista del despacho Ceres Abogados. Muy buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, ha sido responsable de varias sentencias pioneras, muchas de ellas por la discriminación, ¿no? En contra de la discriminación laboral de sexos que todavía existe. Hablamos, por ejemplo, de la sentencia histórica del Tribunal Europeo a raíz de una tuya, del Juzgado de lo Social, de la primera batalla que empezaste, por el tema de la discriminación de las trabajadoras del hogar, que no se les daba el paro por discriminación de sexo. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y qué ha significado esa sentencia europea. Sí. Bueno, esto fue lo que nosotros llamamos un pleito estratégico, es decir, había un procedimiento, estaba ya en mi idea, ¿no?, en la cabeza de que había una discriminación clarísima en la ley al integrar las empleadas de hogar en todas las prestaciones de seguridad social, salvo en el desempleo, y aparte así lo decía claramente, cuando el desempleo es una prestación que podemos considerar de las más básicas, ¿no?, que pueda haber, porque en toda nuestra vida laboral es habitual que acabemos en algún momento despedidos, ¿no? Entonces, bueno, surgió en ese momento el encuentro entre la idea que tenía en la cabeza y una trabajadora que quería reclamar, quería plantear la demanda, sobre todo pensando en un futuro. O sea, ella seguía trabajando, pero lo que quería hacer era cotizar al desempleo para luego en un futuro, pues cuando ya fuera mayor y pues fuera despedida o falleciera, ¿no?, la persona que lo tenía en su casa, pues llegado un momento de no verse con 50 y pico años, sin formación, aparte era extranjera, ya con una serie de enfermedades, es decir, en ese momento iba a caer en una situación de desprotección absoluta, ¿no? Entonces planteamos la demanda, que no fue, ¿no?, y su matiz no fue en los juzgados de lo social, sino en el contencioso administrativo, porque parte de la estrategia, y es entrar un poco en la mentalidad del juzgador. Nosotros no pedíamos una prestación, nosotros no queríamos una pensión, nosotros lo que queríamos era que pudiera cotizar a la seguridad social, es decir, que pudiera pagar para estar incluida, ¿no?, en el ámbito de protección en igualdad de condiciones que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras del resto de sectores, ¿no? Y ya como matiz, que en ese caso no solo es que la empleada de hogar quisiera reclamar, sino que su propia empleadora firmó un documento señalando que ella estaba dispuesta también a cotizar, pues porque le parecía injusto y aparte pues no tenía conocimiento que las empleadas de hogar no tuvieran derecho a la prestación por desempleo. Entonces fue un asunto especialmente bonito, porque nunca, aunque estaba en la cabeza, nunca pensé que iba a llegar, ¿no? Siempre pensaba que en cada escalón me iban a parar, ¿no? Pero al final pues hemos llegado a ese reconocimiento, a tener la prestación, a que hubiera un cambio legislativo y un cambio que afecta prácticamente a 500.000 de personas, con lo cual yo creo que es el asunto del que más orgulloso estoy y estaré en toda mi carrera profesional. Un cambio legislativo que después ha dado lugar a otras sentencias que se le ha reconocido incluso a trabajadoras que pidieron ese desempleo con anterioridad a que estuviera esa normativa y que también citaban bueno, el paso que disteis vosotros. Claro, porque la sentencia, lo que en esencia, aunque nosotros planteamos la cotización, lo que decía es discriminatorio que se excluya a un sector absolutamente feminizado de una protección totalmente básica, ¿no? Y que aparte nosotros decíamos que el paro no es solo el paro, es la puerta de acceso a luego, una vez agotado el paro, pues un abanico de subsidios que exigen haber agotado el paro. Es decir, la desprotección y el desamparo era absoluto el que dejaba a las trabajadoras. Y nos reconocía la vulneración de un derecho fundamental, que era lo que nosotros señalábamos. Entonces, claro, cuando luego sale la ley dice que claro, hay que reconocer la prestación por desempleo, pero que se cotizará a partir de, en ese caso era octubre, pues del año pasado, ¿no? Con lo cual, las trabajadoras tendrían que estar todavía 6 años cotizando para tener derecho a la máxima prestación de desempleo, o si no cumplían un año, no accedían a la prestación. Yo ya en ese momento, incluso planteamos también una demanda de una trabajadora, donde decíamos que esto era injusto, que no habían cotizado porque el Estado no les había dejado, y que había una vulneración de derecho fundamental, el hecho de que no hubiera cotización no podía limitar la prestación, con lo cual daba igual que no hubieran cotizado. Y eso era reconocer efectos retroactivos, ¿no?, que era evidente que la propia sentencia lo señalaba. Por eso luego se dicta otra sentencia, pero no es necesario acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la sentencia que habían dictado era tan clara que la interpretan y dicen, miren, en base a esta sentencia tiene derecho a la prestación, haya o no haya cotizado, ¿no? Y ha habido ya varios tribunales superiores de justicia
que han matizado esta modificación de la ley y que sí que lo han reconocido. Sí, sí. Parecen cosas tan obvias a día de hoy, ¿no? Que tú mismo dices, qué complicado, ¿no? Que me parecía que no iba a llegar, que te ibas a encontrar piedras en el camino y parecen que son cosas como sí. muy obvias, ¿no? Bueno, hay una cuestión, que es nuestro juzgador es muy cauteloso. Y eso lo vemos incluso en las noticias de más actualidad. Es decir, nosotros lo que decíamos, había una ley en España. La ley decía claramente que no cotizaban, que no generaban la prestación por desempleo y que no tenía efectos retroactivos. Entonces, cuando un juzgador se encuentra con esto, claro, lo que tiene que hacer hay una ley por encima que regula derechos fundamentales, que por lo tanto normativamente jerárquicamente es una norma superior, hay que aplicarla, pero en contra de la norma interna. Entonces muchas veces les genera una absoluta inseguridad, ¿no? Y un miedo a poder dictar una sentencia en ese punto. Algo que te parece tan obvio, yo muchísimas veces tengo sentencias en contra de cuestiones de derechos fundamentales, precisamente por esa, digamos, cautela en la interpretación de derechos, ¿no? Y más cuando hay una denuncia de discriminación, ¿no? Es una constante. Jolín. También hablando de discriminación y un poco de la brecha de género, de los efectos, había otra sentencia también pionera respecto a una ingeniera que cobraba menos que su compañero y que conseguisteis, bueno, que esa indemnización fuera la justa, ¿no? Ajá. Claro, esa también fue una sentencia, ¿no? Un caso especialmente bonito, porque no es simplemente ganar, ¿no? Un despido improcedente. Es que hay un análisis en la sentencia de lo que implica el techo de cristal, la discriminación salarial, y que en esas circunstancias la diferencia, por ejemplo, retributiva, la diferencia de la indemnización no era muy grande. Era, pues, ahora no recuerdo, ¿no? Pero ponle, era, pues, allá le despiden por motivos objetivos y en vez de 46.000 euros le pagan 44.000 euros. Hay sentencias que dicen que cuando la diferencia es pequeña, es una corrección, se puede corregir y no reconocer la improcedencia, ¿no? Pero en ese caso, teníamos tan probado la diferencia que existía de salario entre hombres y mujeres, reconocido por documentación de la propia empresa, que seguramente no se dieron cuenta cuando lo presentaron en el juzgado, pero que quedaba totalmente evidenciado, ¿no? Y en ese punto, pues lo que resuelve el tribunal es que esa discriminación, que no solo se dio en el despido, porque esta trabajadora llevaba trabajando 20 años en esta empresa, cobrando menos y además sin ni siquiera ser reconocida como coordinadora, cuando el resto de sus compañeros tenían ese reconocimiento dentro del resto de la plantilla, ¿no? Y que en consecuencia de quedar en presencia del despido y la indemnización se dispara a 90.000, 80.000 euros, que era lo que correspondía, pues, para que no se diera gratis una discriminación como este caso, que además es una lacra. A nivel retributivo sigue siendo una lacra y sigue estando presente casi en todos los sectores, esa diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres. Oh, está bien que lo digas porque parece que mucha gente que piensa que ya no existe, pero vosotros lo veis, ¿no? Sí, es que no solo lo vemos, ¿no? Yo hay muchas veces, ¿no? que esto ha salido en otros debates o incluso en la universidad. Yo no estoy dando una opinión, yo estoy trasladando datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. Cuando yo presento una demanda alegando que en las empleadas de hogar estamos ante un sector feminizado, aporto estadísticas del INE que son absolutamente objetivas porque tienen los datos de todas las cotizaciones y en ellos figura que el 99,7% de ese colectivo de casi medio millón son mujeres. Entonces, no es que yo opine que la mayor parte son mujeres o que la mayor parte son extranjeras, sino que es estadístico. Cuando hablamos de la brecha salarial no es una opinión, o sea, está demostrado estadísticamente a través de los datos, ¿no? que podemos sacar de la obligación que hay de las empresas y también de los datos de cotizaciones, es una evidencia. La brecha en las pensiones no es una opinión. Sabemos cuál es la media de las pensiones que ganan los hombres y sabemos cuál es la media de las pensiones que ganan las mujeres. Son datos totalmente estadísticos y hay una diferencia de entre 200 y 400 euros de media. Entonces, no es una opinión, es una realidad. ¿Y estáis teniendo muchos casos de este tipo, de mujeres que vayan a reclamar por la igualdad de salario? Nosotros en nuestro despacho estamos llevando muchos asuntos, ¿no? Reclamaciones de discriminaciones, no solo por género, ¿no? O por sexo, sino incluso también por edad o por el vínculo si es temporal o indefinido. No hay tantas reclamaciones.
actualmente todavía a nivel salarial por varios problemas en la reclamación. Primero, porque muchas veces hay un desconocimiento de cuál es el salario que están percibiendo los demás, claro. Y que por lo tanto no me permite compararlo. En segundo lugar, hay muchas veces que la propia mujer en estos casos se siente minusvalorada y por lo tanto hasta puede entender que esté cobrando menos, pues porque habitualmente, socialmente, su trabajo está peor visto que en el caso de un hombre, ¿no? Y hay muchísimos supuestos en los cuales no se reclama por la dificultad que puede haber para poder probar estas circunstancias dentro de la empresa y por el miedo de que si se presenta algún tipo de reclamación pues puede haber alguna consecuencia luego a nivel posterior que pueda, pues no sé, o impedir el progresar en la carrera profesional o despidos, etcétera, ¿no? Entonces no hay tantas reclamaciones, curiosamente, como discriminación evidente que existe, no solo en nuestro despacho, ¿no? Sino en general, ¿no? Sí que vemos que a veces la Inspección de Trabajo hace objetivos, ¿no? Donde entra en sectores y analiza, ¿no? En los planes de igualdad o los planes de evaluación y diagnóstico y sanciona a empresas pues, por esta diferencia que existe, ¿no? El problema es que muchas veces que los planes de igualdad o los planes de evaluación están mal hechos. Entonces tampoco evidencian las diferencias existentes a nivel retributivas y impide que se pueda reclamar, ¿no? Vamos a hablar de una de las sentencias más recientes, que es el tema del complemento de maternidad y bueno, el hecho de que conseguiste que se indemnizara a un pensionista por el hecho de tener que acudir al juzgado por un derecho que se le tendría que haber, ¿no? reconocido en vía administrativa sin tener que pelear y gastar un dinero, ¿no? Sí. ¿Eso qué consecuencias ha tenido? ¿Qué importancia tiene porque hubo una avalancha de personas que reclamaron ese complemento? El complemento de maternidad fue un complemento muy polémico porque estaba mal redactado en su momento. El legislativo en la época en la que redacta este complemento no quería poner claramente que había una discriminación en el acceso a las pensiones, pues no sé por qué, pues una cuestión ideológica o un defecto formal, pero no quería ponerlo. Entonces simplemente señalaba que las mujeres cobrarían un complemento por su contribución demográfica. Hubo una sentencia ya antigua del 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no fue nuestra, fue de otro trabajador, otro pensionista que reclamó, y el tribunal entiende que era discriminatorio en base a la fundamentación que había en ese momento en la regulación. Entonces, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando dicta esta sentencia, que es absolutamente clara, dice se está discriminando al hombre y por lo tanto debe percibir el complemento. ¿Cuál es la segunda fase en la que nosotros entramos? Cuando de repente se dicta esta sentencia, la ley española no la cambia, sigue señalando que solo la mujer lo puede cobrar y de repente la Seguridad Social dicta una instrucción en la que dicen nosotros, hasta que no haya una sentencia que nos obligue, decid a todos que no. Entonces hubo cientos de miles de asuntos, porque eran todas las pensiones generadas entre el año 2016 y el año 2022, si no me equivoco, generadas por hombres en prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y viudedades, en las que tuvieran 2 o más hijos, o sea, eran cientos de miles de pensiones, ¿no? Entonces, claro, lo que analizábamos era esta negativa. ¿Cómo puede ser que la Administración, alegando una ley española, pero que vulnera una directiva europea, que es superior, lo siguen aplicando y nos siguen obligando a acudir a los juzgados, ¿no? Entonces, lo interesante de la sentencia europea es que primero dice, que era una de las cuestiones que planteábamos, el derecho europeo es directamente aplicable, aunque la norma española diga lo contrario, da lo mismo. Y no solo es aplicable ante los juzgadores, sino también ante la Administración. La Administración está obligada a cumplir las sentencias del TJUE, aunque la norma interna diga lo contrario. La segunda es que estamos ante una segunda vulneración del derecho fundamental, esta vez cometido por la Administración que ya a conciencia sabe que se lo tiene que pagar a los hombres y que no se lo paga. La tercera es que por lo tanto cabe una indemnización, que son, en este caso, nosotros planteábamos una indemnización proporcionada, porque tampoco queríamos sangrar a la Seguridad Social, sabiendo que además son fondos públicos los que están gestionando y fondos de cotizaciones. Y pedíamos pues 1.500 euros de reparación, ¿no? Y entonces condena, cuando ya había una sentencia del Supremo donde decía que no iba a reparar ninguna indemnización, no iba a poner ninguna cuantía, con lo cual modifica la jurisprudencia española, esta sentencia del TJUE,
Y además, como se obligaba a acudir a los juzgados, de repente también condenan costas. Dicen que también hay que pagar dentro de esta indemnización los honorarios de los abogados, abogadas, graduados sociales, ¿no?, que hayan defendido, cuando en España la ley dice claramente que la seguridad social está exenta de costas. Entonces, ha sido un avance que no solo afecta al complemento de maternidad. Para mí lo interesante es que no solo fue una norma aplicable a un defecto de la ley cuando se planteó en su momento, sino que estos puntos de indemnización, costas, responsabilidad de la administración y aplicación prioritaria de derecho europeo afectan a todas las prestaciones de seguridad social que puedan haber hacia el futuro. Es decir, abre un campo tan importante que, ya para finalizar, la última sentencia a la que hacía referencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que aplica efectos retroactivos a la pensión a la prestación por desempleo de empleadas de hogar, utiliza como fundamentación esta sentencia también europea del complemento de maternidad por lo que decía, ¿no?, en sí mismo, por lo que fundamentaba en sí mismo, ¿no? Muchos tirones de orejas, ¿no?, desde el Tribunal Europeo aquí a las leyes españolas, parece. Es normal, ¿no? Es normal porque, bueno, es lo que llega un momento que vemos nosotros en esta realidad, ¿no?, en lo que nos encontramos y es también lo bonito. Es decir, que hay una instancia europea, también experta en la aplicación de este derecho, que llega un momento que pueda corregir los errores que puedan haber en la ley, reponer a las víctimas y darnos pie a ese derecho, ¿no? Con además la imposición, ¿no? Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo son aplicables a ese caso concreto. Al interpretar derecho, son aplicables no solo ni siquiera en toda España, sino en toda Europa. Es decir, países que tengan legislaciones o procedimientos parecidos utilizan la fundamentación de sentencias, aunque no se hayan dictado sobre un asunto planteado, pues, por ejemplo, por Rumanía o por Francia o por Alemania. Entonces, es la importancia del derecho europeo y la comunidad a la que pertenecemos también. Pues ya por último me gustaría que nos hicieras una previsión de cómo va a ir el año que viene en el tema laboral. ¿Qué crees que va a ser el tema más candente en los juzgados o no sé? Bueno, no tenemos una bola, ¿no? Una bola de cristal, pero sí que es cierto que el derecho laboral está muy, muy, muy vinculado a los ciclos económicos. Es decir, el encarecimiento, por ejemplo, ¿no?, de la vida a través de la inflación, que haya una mayor crisis crediticia o que las empresas tengan menos músculo, ¿no?, para poder efectuarlo. Esto lo que nos va a provocar es que existan una serie de conflictos, pues por un lado a nivel social, a nivel colectivo, pues por ejemplo, y ahora es una constante, el incremento salarial que se está planteando en la negociación colectiva para intentar que los salarios vayan incrementándose y poder hacer frente a los gastos de la vida diaria. El que pueda haber problemas económicos lo que nos hace prever es que es posible que podamos volver otra vez a un uso de expedientes de regulación de empleo o de ERTEs, ¿no?, a nivel temporales, para intentar regular esa mano de obra, ¿no? Entonces yo creo que, espero equivocarme, ¿no?, pero que puede ser un periodo de conflictividad a través de, sobre todo y fundamentalmente, extinciones de las relaciones laborales, ¿no? Y eso también afecta, porque si yo tengo miedo a ser despedido, tampoco voy a reclamar otra serie de cuestiones, pues por miedo a que eso ponga el foco, ¿no?, y es una gran equivocación, porque eso nos puede limitar, ¿no?, en muchos derechos que se pueden reclamar y que no hay que tener tampoco miedo, ¿no?, a poder reclamarlos, ¿no? Y ya por último, que siempre nos enrollamos mucho los abogados, sí que estoy viendo un repunte muy importante en cuestiones o en temáticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Y luego también en teletrabajo. Teletrabajo tuvo un impulso importantísimo con el COVID y ahora cada vez más las empresas están volviendo otra vez a obligar casi al 100% a reincorporarse, ¿no?, en el puesto físico y no optar, pues, por ejemplo, por figuras mixtas, y esto a veces, sobre todo cuando ya se llevan años, puede afectar a medidas de conciliación de la vida familiar o a veces cuando estoy lejos, ¿no?, en mi domicilio del puesto de trabajo, y luego por otro lado pues también las medidas que siempre hemos tenido, ¿no?, las dificultades que siempre hemos tenido, donde cada vez con hijos, con hijas, pues o con mayores, ¿no?, que también siempre pensamos en los menores, pero también muchas veces los cuidados en una población envejecida como la nuestra van a ser hacia nuestros mayores, ¿no?, que exijan también ese tiempo para poder dedicarnos a su cuidado, ¿no? Y eso
yo creo que también el año que viene va a ser un elemento fundamental, ¿no? De conflictividad. Nos espera un año un poquito duro. Bueno, yo a fecha actual tendería al optimismo, ¿eh? Ah, bueno, pues nos quedamos con eso entonces. A pensar que no que todo irá bien y que no y que además, bueno, que tenemos un sistema también jurídico de protección, tenemos tribunales, tenemos buenos profesionales y que bueno, contra la adversidad también se puede pelear.